Ayúdanos en este día, Dios. Revela tu palabra a nuestros corazones. No queremos irnos solamente, Señor, recordando una bonita historia, Señor. Queremos que esto afecte nuestro corazón. Queremos que esto verdaderamente transforme, limpie, llame hacia ti, Señor. Padre, según tu propósito con cada uno de los que estamos aquí, seas tú, Señor, usando tu palabra, seas tú usando al predicador en esta mañana, Señor. Te rogamos de la ayuda de tu Santo Espíritu, porque para nosotros es imposible traer entendimiento, pero el Espíritu Santo es poderoso para hacerlo, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y te rogamos que mientras recordamos esto, mientras leemos, mientras escuchamos, tu Espíritu esté trayendo a nuestro corazón ese asombro, Señor, y esté trayendo a nuestro corazón ese entendimiento y esa revelación que nos lleva a adorarte verdaderamente, no solamente hoy, sino cada día, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos. Amén. Pues hoy, como ustedes saben, es una fecha especial, ¿verdad? Es una fecha especial para toda la cristiandad alrededor del mundo. Es una fecha en la que recordamos precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una fecha muy importante. Es un acontecimiento que realmente no sé si haya. Toda la obra de Cristo es un acontecimiento único, eso es una realidad, pero el hecho de que Él haya resucitado es lo que endosa totalmente esa obra. Es decir, es lo que termina de decir: esta obra fue perfecta, fue completa, fue satisfactoria. Es precisamente en la resurrección en donde todo esto queda totalmente claro, y ahorita vamos a ir explicando todo esto. Quisiera que me acompañaran al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Antes de leer Marcos 15, vamos a ponernos en contexto, porque de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, hace una semana atrás, en el tiempo de Cristo, Él había sido recibido por su propio pueblo, ¿te acuerdas? Dice la Escritura que Él entró, la gente gritó de alegría, aparentemente lo adoraron, ¿te acuerdas? Pusieron ahí las ramas y hicieron todo esto de manera en que se manifestaba que aparentemente había una adoración de todos ellos, que reconocían quizás quién era el que estaba llegando, y aunque la realidad es que el pueblo esperaba un libertador más como un David, es decir, alguien que levantara un ejército y peleara contra los romanos, porque eso es lo que ellos estaban esperando, ¿verdad? Ellos no entendían realmente que la lucha a la que el Mesías vendría no era una lucha contra ejércitos humanos. No entendieron eso, pero ellos esperaban que así viniera un hombre. Incluso me encanta cómo el Señor planea todas las cosas en la Escritura, porque hace las cosas de manera en la que Jesús es el contraste de todo, ¿verdad? Él no viene con fuerza humana. Dice la Escritura que incluso en Isaías 53 dice que ni siquiera había algo atractivo en él, a diferencia de los reyes, ¿verdad? Que ellos, por ejemplo, habla de Saúl, que cuando Saúl fue elegido como rey, él era el más alto de todos, ¿verdad? De todo el pueblo, sobrepasaba a todos en estatura y era de buen parecer. Y de David habla algo también similar, ¿no? Era un hombre también de buen parecer. Pero la Escritura habla de Jesús acerca de que Él no tenía nada atractivo realmente, no había algo en Él que atrajera a las multitudes, no había algo físico en Él. Y Dios siempre pone a Jesús como el contraste, como la antítesis de todo. Cuando llega Jesús como rey, sin atractivo,
no llega en un corcel, ¿verdad? No llega en un caballo así portentoso, sino que llega en un pollino, dice la Escritura, ¿verdad? Llega sobre un burrito y entra, sin parecer alguno, no alardeando de tener poder, aunque él tenía todo el poder y tiene todo el poder, ¿estás de acuerdo? Si había alguien que era verdaderamente poderoso y no iba a ser fanfarrón, ni soberbio, ni altanero al manifestarlo, era Jesús, porque él verdaderamente es todopoderoso. Sin embargo, él entró con humildad, entró en un asno, y dice la Escritura que la gente lo vitoreaba. ¿Qué decían? Salve, ¿verdad? Al rey de los judíos. Y aparentemente lo están reconociendo como ese rey, pero dice también la Escritura que en esa misma semana, al final de la semana, pues se manifestó que realmente no sabían quién era Jesús, o no sabían cuál era su misión, porque esa misma gente que una semana atrás le vitoreaba, una semana después, muchos de ellos quizás, o algunos de ellos, estaban ahí para decir y para pedir que Jesús fuese crucificado. Ellos mismos pedían ahora que él fuese muerto. Así que todo eso sucedió en esa semana. Hay muchos relatos que acontecieron en esa última semana y no vamos a tocarlos todos por causa del tiempo, pero vamos a enfocarnos en lo que dice Marcos en el capítulo 15, te decía, versículos del 8 al 15. Marcos 15 del 8 al 15. No vamos a tener ahora creo que textos, así que qué bueno que trajeron su Biblia. Marcos 15 del 8 al 15 dice así: y viniendo a la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Así nos vamos a quedar. ¿Qué estaba pasando ahí? Jesús ya fue apresado. Jesús, después de que, te decía, lo habían recibido aparentemente como rey, lo que John MacArthur le llama una falsa coronación, porque eso es lo que realmente estaba pasando ahí. Aparentemente lo vitoreaban como un rey, pero eso había sido falso. Eso fue falso, porque al final pidieron su muerte, al final se burlaron de él, al final se cumpliría lo que dice Isaías 53 al principio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Así que Jesús es llevado ante Pilato, es llevado ante este gobernador, y se estilaba que durante la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, que era lo que se iba a estar celebrando, se estilaba que un preso era liberado. ¿Cuál preso? El que la gente pidiese que fuese liberado. Y yo veo aquí en Pilato precisamente una acción inteligente, una acción audaz, porque él toma a un hombre que es nuevamente totalmente contrastante a Jesús. Mira, tú y yo somos contrastantes a Jesús, ¿estás de acuerdo? Él es santo y nosotros somos pecadores. Pero en ese momento
Pilato no solamente toma un reo cualquiera que hubiese sido suficiente para ser contrastante a Jesús. Él toma quizás al peor de los reos que había en ese momento. Era un hombre llamado Barrabás, que era absolutamente conocido por todo el pueblo porque sabían que él era un revolucionario. Él era un hombre que levantaba, dice la palabra, hacía sedición, ¿verdad? Era culpable de sedición, es decir, de levantar revueltas en contra del gobierno. Así que este hombre era conocido, tenía muchos seguidores, tenía hombres que obedecían ciegamente a lo que él decía, así que el pueblo lo conocía perfectamente y además era un asesino. ¿Te das cuenta? Así que Pilato toma a este hombre y lo pone junto a Jesús. Y podemos a lo mejor inferir que Pilato pensaba: bueno, pongo aquí a Barrabás, pongo aquí a Jesús, y seguramente me van a pedir que suelte a Jesús, porque toda la gente sabe quién es Barrabás y toda la gente sabe quién es Jesús. ¿Te das cuenta? Barrabás, un criminal, un asesino, y Jesús, aquel que estaba sanando enfermos, que estaba resucitando muertos, que estaba alimentando a las personas por millares. La fama de Jesús se había extendido, ¿te acuerdas? Y sin embargo pone a estos dos hombres ahí, contrastantes totalmente. Y la ceguera, la maldad del corazón, la corrupción del corazón de ese pueblo, la corrupción del corazón de los religiosos de ese tiempo, porque son ellos los que empiezan a arengar a la multitud, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando estaba ahí toda la gente, los religiosos son los que van y les dicen: pidan que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Y ellos eran los que iniciaban el grito: crucifíquenlo. Y todos los demás gritaban junto con ellos. Bueno, había una ceguera, tenían religión, aparentemente conocían la palabra, conocían aparentemente la voluntad de Dios, pero estaban totalmente ciegos, muertos en sus delitos y pecados. Y la gente que estaba ahí estaba igual, ¿sí? Con menos conocimiento de la palabra de Dios, pero con el mismo corazón, totalmente corrompido, totalmente caído, como el tuyo y el mío, como el tuyo y el mío. Así que se acostumbraba a soltar un preso, y entonces pone a este personaje al lado de Jesús. Así que Pilato dice: bueno, ¿a quién quieren que suelte? ¿A quién quieren que yo le suelte? Y ellos piden que suelte a Barrabás. A Barrabás. Así que dice el versículo 12: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Él estaba diciendo: oye, la semana pasada lo acabas de recibir como rey, acabas de decirlo con tu boca que él es el rey. Bueno, ¿qué quieren que haga con el rey de los judíos? Y el pueblo dice en la Escritura, en el versículo 13, que volvieron a dar voces: crucifícale. Y Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Pero no había nada absolutamente que pudiera hacerles ver con claridad que la decisión que estaban tomando y la petición que estaban haciendo o exigiendo era totalmente equivocada y malvada realmente. Así que ellos gritaban aún más: crucifícale. Y fíjate lo que pasó. El versículo 15 nos dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Días antes deseaban larga vida al rey y ahora exigían su muerte, y de la manera más humillante que existía, porque la crucifixión era no solamente la muerte en la que se le daba a los peores criminales, porque esa es la realidad. Los peores criminales morían en la cruz de acuerdo al castigo romano, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que dice la Escritura que se hacía en Israel, era la lapidación, por ejemplo, ¿no? Se apedreaba. Pero los romanos, que eran quienes gobernaban en ese entonces ese lugar,
ellos castigaban por medio de la crucifixión. Y en alguna otra vez hemos hablado de estas cosas, que la crucifixión solamente se hacía con personas no romanas. Si había un romano que era acusado aún de las peores fechorías, solo por el hecho de ser romano no se le llevaba a la cruz, porque era demasiado humillante. Era demasiado humillante para cualquier romano morir de esa manera. Así que lo que hacían muchos a la hora de llevarlos a una pena de muerte era como clavar una espada, como se le hace a un toro en esa fiesta taurina, ¿verdad? Se les clava una espada en la médula, y entonces estos hombres podían morir de esa manera, era más honroso. Bueno, pues Jesús fue llevado a una cruz. Él iba a ser llevado a esa cruz. Así que esto es lo que estaba a punto de pasar. Pero como lo hemos hablado también, Él no iba solamente a padecer el castigo de los hombres sobre Él. Es doloroso realmente, y la Biblia describe como bastante doloroso o bastante dolorosa la experiencia de Jesús al ser azotado, la experiencia del Señor Jesús al arrancarle las barbas, al ponerle una corona de espinas, al golpearlo incluso con una vara sobre la corona. Dice la Escritura que golpeaban su cabeza con una vara, y dice la palabra de Dios que después de estar todo ensangrentado, le quitaron la túnica. Tú puedes entender lo que pasa cuando una persona está sangrando y la tela empieza a pegarse a su cuerpo por el sangrado, y de repente toman esa tela y la arrancan de su cuerpo. ¿Tú te imaginas qué pudo haber pasado? Después de que lo habían latigado y lo habían golpeado de esa manera, y nosotros nos enfocamos a ese sufrimiento que fue terrible definitivamente, como humano, como hombre, porque Jesús era 100% hombre mientras estuvo aquí entre nosotros, lo padeció. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo ahí era algo mayor todavía. El azote que Jesús estaba recibiendo por los hombres hacía un poco visible solamente lo que realmente estaba ocurriendo en el plano espiritual en ese día. Dice Gálatas 3:10 al 13 lo siguiente, vamos a leerlo. Dice así, Gálatas capítulo 3, del 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Podemos resumir esto simplemente en que nosotros estamos totalmente incapacitados para obedecer la ley de manera perfecta, y ni tú ni yo lo hemos hecho nunca. Tú y yo hemos pecado, hemos transgredido la ley, así que nosotros merecemos castigo. Pero fíjate lo que dice el versículo 13: nosotros estamos bajo maldición por nuestro pecado. Y dice el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de una forma, creo que más entendible para nosotros. Dice así, Gálatas 3, versículo 13: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, había sido azotado por los hombres de una manera terrible, pero lo que estaba sucediendo en ese momento es que Jesús, el amado Hijo de Dios, estaba ahí hecho maldición, no por sus pecados, porque Él nunca pecó, sino porque estaba cargando con todos los pecados de los que hemos de creer
en Él. Así que era necesario que Jesús viniera a este mundo, que Jesús viviera esa vida perfecta que se te exige vivir a ti, que se me exige vivir a mí por la ley de Dios, pero que no puedes vivir tú ni puedo vivir yo, pero Él pudo. ¿Amén? Él vino y Él sí vivió esa vida perfecta en nuestro lugar, para después en nuestro lugar ir a la cruz y sufrir, te decía, no solo el azote humano, sino el azote de Dios mismo. En Marcos capítulo 15 nuevamente dice la Escritura, versículos del 28 al 32. Dice: y se cumplió la Escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Se cumplió la Escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros como los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, dice el versículo 32, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Todo el mundo, todos estos grupos de personas cegadas, con corazones obviamente corrompidos, veían a Jesús, después de haberlo visto antes hacer tanto bien a los hombres, ahora le injuriaban y le decían: a ver si es cierto, a ver si tú eres, baja de la cruz. Lo increíble es que aún los malhechores que estaban con Él se burlaban de Él. Y esto me pone a pensar, porque es como si 3 personas estuvieran en un cuarto de hospital, en 3 camas, ¿verdad?, en etapa terminal de una enfermedad, quizás como el cáncer, y los 2 de las orillas se burlaran porque el del medio está muriendo de cáncer. ¿No es totalmente absurdo? Y eso es lo que estaba pasando ahí. Estos hombres se burlaban de Cristo, estos hombres realmente ni siquiera entendían lo que estaba pasando con ellos, se sentían con el derecho de ofender a Jesús. Y conocemos la historia porque uno de ellos, por gracia, al final de cuentas fue sanado, ¿verdad? Pero bueno, ahora, ¿qué estaba sucediendo ahí? ¿Acaso se le había salido a Dios de las manos toda esta situación? ¿Acaso algo había fallado? Porque desde el punto de vista humano algo no estaba bien. Dice un predicador que muy seguramente cuando la gente que no sabía lo que ahí ocurría, esa gente que venía de visita para el tiempo de Pascua, de repente quizás pasó por ese lugar en donde estos 3 estaban crucificados, ¿verdad? Estos 2 ladrones y el Señor Jesús. Seguramente, decía este predicador, veían a los 3 y decían: wow, el del medio debe ser el peor. ¿Por qué? Por la magnitud del castigo que había recibido, por la debilidad en la que se encontraba en ese momento. Pero todo esto era un plan soberano. Dice Isaías 53, y me acompaña rapidito. Me lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, súper rápido. Isaías 53, donde se habla del Evangelio muy explícitamente en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 53, en el versículo del 8 en adelante, dice muy
al ser condenado, injustamente se lo llevaron. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y el versículo 10 nos dice algo importante: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Nada se había salido de las manos de Dios, ¿te das cuenta? Era un plan de Dios. Era el plan de Dios que su hijo fuese azotado, que su hijo fuese aplastado en nuestro lugar, en el lugar de su pueblo. Así que dice Marcos 15 nuevamente. No pierdan Marcos 15 porque ahí vamos a estar otra vez. Marcos 15 del 42 al 46 dice la escritura: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Así que Jesús muere en esa cruz como nuestro sustituto. Él muere, como dice la palabra, ¿verdad? El justo, ¿por quiénes? Por los injustos. El justo por los injustos. Hubo un intercambio ahí, ¿te acuerdas? A veces lo cantamos aquí. Hubo un intercambio. Estaba Cristo y el amor de Dios sobre él, el favor de Dios, la complacencia de Dios sobre él. Estábamos nosotros y la ira de Dios sobre nosotros, la espada de Dios, la flecha de Dios, como dice el Salmo 7, ¿verdad? Él tiene preparado su arco, Él tiene ya las flechas, y estaba todo eso sobre nosotros, pero Cristo vino y entonces hizo un intercambio para que ahora Él reciba la ira de Dios sobre Él y nosotros recibamos la gracia y el amor de Dios. MacArthur dice que en la cruz Jesús fue tratado como si hubiese vivido nuestra vida, para que ahora podamos nosotros ser tratados como si nosotros hubiésemos vivido la suya. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasó ahí. Así que dice la escritura eso. Él fue quitado de esa cruz y fue llevado a un sepulcro por José de Arimatea. Y el día siguiente, porque tuvieron que llevarlo a ese sepulcro y tuvieron que obviamente irse porque se acercaba ya el día de reposo y entonces por la ley no podían hacer absolutamente nada. ¿Tú puedes imaginar ese día siguiente los discípulos? ¿Tú puedes imaginar el desconcierto en sus corazones, la confusión en sus corazones, la desesperanza en sus corazones? Después de haber estado con Él y haberlo visto hacer obras poderosas, maravillosas, después lo vieron totalmente débil ahí en la cruz, escuchando lo que otros decían: si es Él, a ver que baje, que descienda. ¿Tú crees que eso no hacía en su mente mella? Es cierto, Él tiene poder para
qué no lo hacen? Y esto nos queda claro porque la Escritura nos enseña en otros pasajes que ellos estaban tristes. ¿Te acuerdas? Cuando van hacia Emaús, en ese camino, van dos de los discípulos, ya cuando el Señor se ha levantado, y van tristes, van totalmente desconsolados. Y el Señor se acerca sin que ellos lo reconozcan y les dice, ¿qué tienen? ¿Por qué van así? Tan tristes. ¿Eres el único que no sabe lo que pasó? ¿Eres el único que no sabe que Cristo, aquel que pensábamos que era el que había de venir, fue crucificado? Ya tiene días que ha pasado esto. ¿Te das cuenta? ¿Qué estaban ellos manifestando? No habían entendido todavía quién era Jesús en su totalidad, como Mesías, como sustituto, y como lo que debemos entender hoy, como aquel que puso su vida y tenía el poder de volverla a tomar. No lo conocían así. Así que pasa todo esto, silencio en sus corazones, confusión. Yo no me puedo imaginar, o trato de imaginar a los discípulos juntos en ese momento, quizás mirándose unos a otros y quizás queriendo que Pedro les dé respuestas, ¿no? Porque Pedro siempre era bueno para dar respuestas. Y ese día no había respuestas. ¿Te das cuenta? Pedro mismo no sabía qué estaba pasando. Así que ellos habían visto a Jesús resucitar al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Habían visto cómo Lázaro, después de 4 días de muerto, había salido del sepulcro, porque Jesús, con su palabra, con su poder, lo había llamado a la vida. Así que todo esto estaba pasando el siguiente día. Marcos 16, del 1 al 6 dice: ese día prácticamente no se habla, pero dice el versículo 1 del capítulo 16: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Wow, ¿tú puedes imaginar eso? Iban a ungirle, iban a preparar el cuerpo. ¿Te das cuenta? Ellos no tenían esperanza de que Jesús iba a resucitar. Y es impresionante porque la Biblia dice en Lucas 23, en un pasaje paralelo, dice así, Lucas capítulo 23, del 5 al 7. Dice así. No está bien este pasaje. Vamos a buscarlo. Lucas 24, del 5 al 7 dice: es el mismo contexto. Y dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Después los ángeles le dicen, ¿verdad? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario. ¿Quién habló esto? Jesús, ¿verdad? Es necesario
que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ese era el plan. Pero ellos se olvidaron de eso. Se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Hay quienes dicen que la piedra que cubría el sepulcro fue removida para que todos nosotros podamos mirar ahí adentro y ver que Jesús no está ahí, que Él se levantó de esa tumba. Ahora, estas mujeres entran, reciben esa noticia y después tienen que ir. Los ángeles les dicen, vayan y díganlo a los discípulos. Y bueno, conocemos lo que sucedió. Primero estaban en shock porque Jesús había muerto. ¿Cómo murió Él tan poderoso? ¿Cómo murió Él, aquel que había sido enviado? Eso fue lo primero que pasó en ellos. Pero ahora estaban en shock porque ellos lo habían visto debilitarse en la cruz y habían visto cómo al final de todo una lanza había traspasado su costado para demostrar que Él verdaderamente había muerto, y no como algunos científicos o pseudocientíficos a veces quieren hacer creer que realmente solo estaba desmayado en esa cruz. ¿Te das cuenta de eso? Ellos lo vieron apagarse, ellos lo vieron derramar su sangre, lo vieron realmente debilitarse hasta el fin, lo vieron entregar el espíritu. Pero Él aparece a María primero, después aparece a sus discípulos, y dice la Escritura que a más de 500 personas en un periodo de 40 días. Ahora, esa es la parte de la historia, pero cómo la resurrección de Cristo afecta nuestras vidas o favorece nuestras vidas, eso es algo que también debemos entender. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 6. Ahí es donde la Escritura dice, ¿verdad? Hablando de la resurrección, que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, decía Pablo en ese entonces, y otros ya duermen. ¿Por qué es importante la resurrección? Bueno, en primer lugar, Jesús resucitó en señal de que su muerte como ofrenda por el pecado fue aceptable. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia dice que tendría que venir un cordero, ¿verdad? Que fuera como para expiar el pecado de la gente, del pueblo. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? No debía tener defecto, no debía tener mancha, no debía estar enfermo, etc. Sin defecto, vaya, totalmente. Un cordero perfecto. En Juan la Escritura habla de Jesús diciendo esto, ¿verdad? He aquí, dice Juan el Bautista hablando de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, he aquí la ofrenda que Dios ha proporcionado, la ofrenda que Dios va a proporcionar para quitar el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? De los que hayamos de creer en Él. Así que cuando Él muere sin haber cometido pecado, como ese cordero sin defecto, ese sacrificio es aceptado por Dios. Pero ¿cómo sabemos que fue aceptado? Porque resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, eso sería señal de que Jesús no fue perfecto, de que Jesús pecó y que la muerte lo retuvo para siempre. Eso es lo que hubiese pasado. Si Jesús no se levanta de la tumba, aún esa muerte violenta hubiera sido inútil. Pero Jesús se levanta de la tumba en señal de que esa ofrenda, ese sacrificio fue aceptado por Dios, fue perfecto, fue completo, es suficiente para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad.
Por eso es importante que nosotros entendamos, Cristo resucitó. Eso significa que Él es ese Cordero perfecto, que cumplió con toda justicia y que luego fue en sustitución nuestra a derramar su sangre para expiación de nuestros pecados. Él resucitó porque jamás pecó. Él jamás tuvo un pensamiento pecaminoso, porque eso hubiese sido suficiente, ¿te das cuenta? Un deseo pecaminoso, un pensamiento pecaminoso, eso hubiese sido suficiente para que Él y su sacrificio no fuesen aceptados. Él resucitó también en señal de victoria, porque Él venció por medio de la muerte, dice la Escritura, al que tenía el imperio de la muerte. Así lo enseña la palabra de Dios. En el mismo capítulo 15 de 1 Corintios, y ya estamos por terminar, dice: del versículo 12 al 22, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 15, del 12 al 22. Dice, aquí hablando Pablo a una iglesia que estaba siendo confundida por otros hombres que decían que no había resurrección, que eso era un mito, era un cuento. Dice Pablo: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo solo es para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Y eso tiene totalmente que ver con nosotros. Cristo resucitó en señal de que los que estemos en Él resucitaremos también. Resucitaremos también. Si Cristo no resucita, tú y yo estamos condenados, mi hermano, mi amigo que estás aquí. Estamos condenados, no hay esperanza. Todos recibiremos entonces el castigo de nuestra maldad, porque si Cristo no resucita, eso significa que la ofrenda no fue aceptada. Pero gracias a Dios que Él cumplió con toda la ley de la perfección y que voluntariamente, sin abrir su boca, fue a la cruz por nosotros. Amén. Así que su resurrección, como lo dice Pablo aquí, nos recuerda algo, y eso es para ti, que a lo mejor todavía no te arrepientes de tus pecados. Su resurrección nos recuerda que hay vida más allá de esta vida. Hay algo más allá de esta vida. Y harías muy bien en mirar hacia eso. Porque generalmente estamos enfocados aquí. Y creemos que venir a la iglesia es pasar un momento, pues no sé, un momento agradable, con personas buena onda. ¿Verdad? Algunos no tan buena onda, pero
Eso es lo que pensamos, ¿no? A veces. Tú vienes aquí a conocer a Dios, ¿amén? Y a conocer cuál es su voluntad, a conocer cómo Él planeó salvarte de tus pecados. A eso vienes. Así que la resurrección de Cristo nos recuerda que hay vida más allá de esta vida. La resurrección también es el motivo del por qué predicamos el Evangelio, dice Pablo, ¿verdad? Es que si Él no resucitó, entonces ¿para qué predicamos? Que la gente viva como quiera, que la gente siga en sus pecados, que los hombres se crean mujeres y las mujeres hombres, que todos vivan como se les dé la gana. Hay que respetar, solamente hay que ser buenas personas. Esa es la verdadera religión, dicen algunos. No es así. Pero si Cristo no resucitó, ¿para qué nos molestaremos en predicar? Pero si Cristo resucitó, entonces tenemos que predicar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Que hay una vida después y que todos algún día seremos llevados ante un juez que nos dará o nos juzgará con justicia y nos dará cada uno según nuestras obras. Dice la Escritura en Daniel que unos serán despertados para vida eterna, ¿verdad? ¿Y otros para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Y es importante que lo entendamos. Y su resurrección también nos da esperanza, te decía, de que también resucitaremos. De los que han muerto, nuestros familiares, dice Tesalonicenses, no se entristezcan de más. Recuerden que un día los sepulcros se van a abrir, ¿verdad? Y entonces los que hayan muerto en Cristo resucitarán, y nosotros seremos transformados. Y al final dice Tesalonicenses, así que anímense unos a otros con estas palabras, diciendo, ¿sabes qué? No te entristezcas de más. Tienes una esperanza. Recuerda que Cristo va a volver. Recuerda que tienes vida eterna en Él. Y que los que han muerto en Cristo tienen vida eterna en Él. Amén. Así que, amigo, tú que estás aquí, si aún no te has arrepentido verdaderamente de tus pecados, si tú no has renunciado a vivir sin Dios, a tu vida en pecado, si no te has levantado del trono de tu corazón para entregárselo al Rey, porque aunque ellos lo coronaron rey y después pidieron que fuese crucificado, Jesús es rey. Amén. Si aún no te has levantado del trono de tu corazón para entregárselo al Rey y no has creído en aquel que sufrió el castigo en lugar de los pecadores, entonces tú no tienes aún esperanza de vida eterna. Tú serás de los que mueran y despierten y en contra de tu voluntad seas llevado delante de ese juez para recibir el veredicto final irrevocable. Porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. La buena noticia es que, como dice Isaías, ya Jesús fue molido por nuestros pecados. Ya Él fue azotado. ¿Y qué dice la Escritura? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Dios tus pecados. Y cree en ese sacrificio perfecto, de ese Cordero perfecto, que fue aceptado porque resucitó el tercer día. Amén. Y hermano, tenemos una esperanza. Tú que has creído ya en Cristo, tenemos una esperanza real. Cuando hablamos de esperanza, no estamos hablando de una ilusión o un anhelo fuerte, sino que estamos hablando de una realidad que estamos esperando que suceda nada más. Algo que va a pasar sí o sí. Que aún no ha pasado, pero que va a pasar. Así
Así que en los que hemos creído, la segunda muerte no tiene poder. No tiene poder. ¿Te das cuenta? Como no tuvo poder sobre el Señor, ahora los que estamos unidos al Señor por la fe, seremos levantados, porque la muerte tampoco tendrá poder sobre nosotros. Tampoco nos podrá retener a nosotros. Amén. Y quiero cerrar con una historia que también ya he comentado aquí. Esta historia la escuché del pastor Miguel Núñez en una ocasión. Y creo que ilustra perfectamente de lo que hemos hablado hoy. Esta historia era de un niño que era alérgico a las abejas. Era un niño alérgico a las abejas, y entonces ya había pasado por periodos en los que estas abejitas lo picaban, y obviamente empezaba él a manifestar este problema, ¿no? Usted sabe que empiezan a cerrarse las vías respiratorias, o se hinchan demasiado en las zonas donde son picoteados, pero corren el riesgo de que ese veneno termine matándolos, ¿verdad? Entonces, este niño es llevado al médico, y el médico le dice: ha sido ya picado tantas veces que es probable que si es picado una vez más no lo pueda resistir. En una ocasión este niño va con su padre en un vehículo, y en ese vehículo, en algún lugar por donde pasan, una abeja se mete al coche. Y entonces el niño ve esta abeja y empieza a gritar, porque él sabe lo que puede pasar. Él estaba avisado de que tenía que cuidarse de esto. Y empieza a gritar y a decirle: papá, ayúdame, mira una abeja. El papá va conduciendo y la abeja se mueve por todo el coche, y entonces el niño empieza a gritar, empieza a tener miedo, se empieza a desesperar. Y el papá le dice: cálmate, cálmate. Y cuando tiene la oportunidad, toma esa abeja y con su puño la aplasta. Pero él siente el piquete, y al momento abre la mano, y la abeja no ha muerto y sale volando. Y el niño sigue gritando: ayúdame, papá, me va a picar, me voy a morir. Y el papá le dice: tranquilo, hijo, tranquilo, el aguijón está en mi mano, ya no te puede dañar. Fíjate lo que dice 1 Corintios, ahí mismo en el 15, del 51 al 58. Nueva traducción viviente. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es decorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Así que Cristo en la cruz recibió el aguijón por nosotros. ¿Te das cuenta? Él ya recibió el aguijón. Él ya probó la muerte y la venció.
Dice la Escritura que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar